Estamos con el doctor Mauricio Guardia, presidente del Colegio de Médicos de nuestro país. Doctor Guardia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Ignacio, para servirle. Don Mauricio, querría comenzar con un tema que ha dado mucho comentario, muchas expectativas, y es la negociación que estaban ustedes, el Colegio de Médicos, gestionando con el gobierno de los Estados Unidos. Se habló de 1.500.000 dosis de la vacuna de Johnson. ¿Qué hay en concreto sobre ese tema, doctor Guardia? Bueno, mire, lo que yo le puedo decir es que aproximadamente hace unos 22 días empezamos unas negociaciones gracias a un grupo de médicos costarricenses con contacto de médicos norteamericanos en el estado de Texas, donde había la posibilidad de una donación de vacunas de parte del estado de Texas. Así fue como empezamos la negociación. En aquel momento hablamos con el señor ministro, nos dijo, sigan adelante. Y el viernes este viernes pasado, pues ya la negociación iba en Washington, D.C. Tuve la oportunidad de hablar con el jefe del staff de un representante de Washington, D.C., de la Cámara Baja, donde nos dijo que estaban por apoyarnos y ayudarnos, porque realmente, pese que el estado de Texas nos quería ayudar, las vacunas son realmente de compra federal, entonces pasa al gobierno federal. Estamos en expectativas, en la negociación creemos que va por buen camino, hay buen ambiente en ayudar. Ya con las autoridades costarricenses tuve oportunidad de hablar, hoy inclusive con el señor ministro Salas y con el grupo de que ellos están para cooperar y que ojalá se pueda hacer efectiva la traída de estas vacunas, ya que solventaría mucho el problema que estamos viendo en este momento en el país. Claro, pero un poco para tener el panorama claro, doctor Guardia, todavía no se tiene claro el monto o el número de vacunas, ni tampoco la fecha en que se podrían entregar a nuestro país. Correcto. Se hablaba originalmente de 1.500.000 vacunas de Johnson & Johnson. Actualmente lo que estamos es en espera de que ya la gente que nos está ayudando a nivel del Senado pues nos digan hay luz verde para que Costa Rica pueda adquirir esas vacunas. Si se logra esta entrega de 1,5 millones de vacunas, para utilizar el término que usted mencionaba, doctor Guardia, ¿está en capacidad? ¿Cómo se administrarían esas vacunas? ¿Sería la caja? ¿Serían algún operativo que armaría el Colegio de Médicos? ¿Cómo se aplicarían? Mire, en este momento, con lo que yo hablé con el señor ministro, con Daniel Salas y el viceministro don Pedro González, es de hacer una vacunación mixta, porque realmente son vacunas que tienen una fecha que se va a expirar en un periodo relativamente a mediano plazo, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente de un mes en este momento. Entonces la vacunación debe ser una vacunación masiva. Hemos tenido un gran apoyo de tanto las cámaras como del sector privado para hacer toda la logística de hacer esta vacunación en forma mixta, empresa privada y las instituciones públicas. Doctor, ¿cómo ustedes han en algunos momentos expuesto sus puntos de vista sobre el proceso de vacunación? Al día de hoy, ¿cómo lo ven, doctor Guardia? Vea, realmente desde que yo asumí la presidencia y con mi grupo en la Junta de Gobierno hemos estado viendo que al principio se hacía una vacunación muy lenta. Consideramos que cuando ya se abrió a una vacunación de tipo más masiva, de jornadas ya vespertinas y sábados y domingos, ha mejorado, pero todavía yo creo que falta para poder llegar a esa inmunidad de rebaño de aquí a diciembre. Yo creo que si se da en buen término esta negociación y hay esta donación de parte del gobierno norteamericano, pues yo creo que sí llegaríamos a tener una inmunidad de rebaño de aquí a diciembre. Entonces, porque se ha mencionado que se va a poder lograr la inmunidad de rebaño
en diciembre, pero usted sí lo supedita, dependería de esta donación de 1.500.000 vacunas para poder lograrlo, doctor Guardia. Sí, correcto. Nosotros, acuérdense que habíamos hablado en un momento cuando el gobierno decía que tenían de entrada 60.000 vacunas, sacando nosotros los números, para llegar a tener en aquel momento 3.250.000 personas vacunadas. Teníamos que vacunar a 150.000 personas por semana. Eso lo manifestamos en un comunicado de prensa. Y en aquel momento el gobierno llevaba ya con una segunda dosis apenas 600 y pico mil habitantes. Entonces, para llegar a esos casi 4 millones de inmunizaciones, pues teníamos que acelerar en esas 20 semanas que quedaban en ese momento. Doctor Guardia, ustedes también han sido pues muy claros en exponer sus puntos de vista sobre el tema de las medidas de restricción. Hasta ayer domingo solo podían circular en el país el 50% de los automóviles. Eran placas impares o pares. A partir de hoy lunes puede circular ya el 80% de los automóviles. ¿Cree prudente que se haga ese cambio ya? Bueno, yo en esta parte, pues el gobierno ha estado valorando, ¿verdad?, cómo va la parte de hospitalizaciones. Creemos que ya está bajando la curva nuevamente, ¿verdad? La liberación de la circulación, pues nosotros en aquel momento en lo que nos basamos en disminuir la circulación era para agilizar el transporte público y evitar las conglomeraciones a nivel de las paradas de buses. Doctor, también, y en eso pues varios sectores coincidimos con la propuesta del Colegio de Médicos. Ustedes mencionaron la importancia de aplicar la prueba de PCR a todo extranjero que ingrese a nuestro país, independientemente de la vía. ¿Cree usted que sigue siendo pertinente, conveniente, recomendable esa medida? Totalmente de acuerdo. Nosotros, pese a lo que ha dicho la Cámara de Turismo, ¿verdad?, nosotros hemos pensado que la PCR es muy importante, sobre todo no para parar el turismo, sino para evitar que venga un turista contagiado y con la gran ocupación hospitalaria que iba a aumentar mayor la hospitalización hospitalaria. Entonces, siempre hemos dicho que es importante que para asegurar que el que viene a Costa Rica es una persona que está libre de contagio en ese momento, pues que se haga la PCR para entrar. Bienvenido todo el turista, pero lo más importante es controlar. Doctor Guardia, ¿cómo está? Sabemos que dichosamente ha venido bajando la ocupación de salas de hospital y también de unidades de cuidados intensivos y también el reporte de el número de contagiados. Sin embargo, todavía falta mucho para estar en una situación de tranquilidad. ¿Cómo está la situación en hospitales, doctor Guardia? Bueno, todavía lo que yo he tenido reportes de colegas que me dicen que todavía tienen una situación pues elevada de internamiento. Usted sabe que sobre todo a nivel de unidades de cuidados intensivos es más difícil, es donde digamos se quedan más tiempo los pacientes para su recuperación. Entonces estamos tenemos esperanzas, pero todavía falta. No podemos aflojar muy abruptamente las medidas porque vamos a tener entonces otro pico de elevación en esta tercera curva. Yo creo que tenemos que continuar manteniendo ciertas restricciones. Ya vemos un poquito más de luz al final de este camino, ya sea tanto con la vacunación, así como el que los hospitales puedan liberar un poco sus camas y poder atender otras patologías, porque realmente hemos dejado de atender otras patologías graves, crónicas, claro, por parte del COVID, por culpa del COVID. Don Mauricio, al cabo de, en el momento en el que estamos ahora, el primer caso se reportó el 6 de marzo del año pasado. Si usted al día de hoy, don Mauricio, pudiera decir cuáles son las, por ejemplo, dos principales conclusiones de todo este proceso que como país debemos aprender, ¿cuáles serían, doctor Guardia? Mire,
Una de las más lindas que yo estoy viendo en este momento con el anuncio que nosotros dimos de que estamos haciendo esa negociación es donde he visto un país solidario, unido en querer cooperar para que salgamos adelante de esto. Entonces, ahí es donde uno ve que realmente el pueblo costarricense sigue siendo un pueblo muy solidario. En ese sentido, lo que tenemos que ver es que nunca hemos vivido una situación de esta. Nos está trayendo muchas consecuencias a nivel de aspectos psicológicos, económicos. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que la población debe tener un poquito de paciencia. Como digo yo, ya hay una luz al final del camino, pero todavía falta camino que recorrer. Claro. Entonces, lo más importante es que tenemos que todavía cuidarnos, tenemos que seguir cuidándonos. Y una de las cosas que más me preocupa en este momento es que la gente vacunada cree que ya está libre de la enfermedad. Recuerden que la vacuna no va a evitar que usted se llegue a contagiar. Lo que va a evitar es que usted se complique. Doctor, un último dato, ustedes lo habían mencionado, ustedes hablaban de ojalá pronto llegar a valorar vacunación sin cita y sin ser asegurados. Eso obviamente dependerá de la cantidad de vacunas. Bueno, parte de lo que queremos, si se logra esta negociación con el Johnson Johnson, es hacer una vacunación masiva. La vacunación masiva aquí es ya que no vengan con cita ni nada, sino hacer centros de vacunación masiva para que todo el mundo llegue ahí, el que quiera se vacune, siempre y cumpla con los parámetros de edad y de la protección que le va a dar esta vacuna. Para terminar con el tema con el que iniciamos, don Mauricio, ¿cuándo cree que ya habrá certeza de si se puede tener o no tener esta donación de 1,5 millones de vacunas de Johnson? Bueno, a lo que hablamos con el jefe del staff de este representante, esperamos que sea lo más tardar a mediados de esta semana, si Dios quiere, ¿verdad? Acuérdense que estas alianzas que se están haciendo, hay muchos aspectos, digamos, políticos a nivel de Estados Unidos y ahí estamos esperando que todas se logren a buen término para poder tener estas vacunas. Doctor Mauricio Guardia, presidente del Colegio de Médicos de Costa Rica, gracias por su tiempo, doctor. Encantado, Ignacio, y cualquier duda estamos a la orden, estamos para servir porque ese es nuestro deber, estar informándole a la población costarricense lo que estamos haciendo. Gracias, don Mauricio. Gracias.